Ministerio Fuente de Vida Eterna es Jesús. Presenta el poder de la palabra. Un mensaje de esperanza, una palabra de fe, un momento del día para aprender en la voz del pastor y profeta Byron González. Bienvenidos. Buenos días, familia Fuente de Vida Eterna es Jesús. Enviamos un saludo a las personas que nos ven por la televisión en muchos países. Créame, son cerca de 72 países que nos están viendo por el canal de YouTube. Y para usted y su familia y para cada uno de los que nos ven en cualquier parte de la tierra, los bendecimos y estamos orando por ustedes. Y que hoy el Señor marque una etapa nueva, un inicio nuevo en todo lo que usted emprenda. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. En estos días en que estuvimos de viaje con mi esposa y otros hermanos, me di cuenta que en esos países a los que uno visitaba, porque fuimos a orar a las plazas, fuimos a orar a muchos lugares, primero porque Dios puso en mi corazón que nosotros deberíamos de reconciliar el pasado con el presente. Nosotros estuvimos en cada lugar de esos, no solo pidiendo paz y pidiendo perdón, sino que extrayendo bendiciones que en su momento pueden venir de esos países a nuestra nación. Y que de nuestra nación salga bendición para esos países que nos ayudan y que nos bendicen. Pero a la vez, sujetar a todos aquellos espíritus malignos que puedan venir de esos países en contra de nosotros. Es un viaje muy cansado, caminamos más de 12, 13 kilómetros diarios, donde no pueden entrar los vehículos. Me hicieron subir en un templo, una torre de más de 1000 escalones. Yo dije, si así es para subir al cielo, va a ser difícil, dije yo. Y la bajada, pues yo hubiera querido saltar, pero no se podía. El tamaño de la escalinata, escasamente, o tal vez un poco menor que el púlpito, y tremendo, tremendo. Lo interesante es que pudimos ver que muchos templos que tuvieron un gran avivamiento en muchos años anteriores, ahora no son más que museos. Qué triste. No son más que edificios y monumentos donde hay placas de grandes predicadores que estuvieron allí, pero que ahora no sirven más que para visita de las personas que llegan a esos lugares. Y estando ahí, yo me puse a pensar y me hice una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué estos templos, estas comunidades, estos predicadores no permanecieron? Y me di cuenta que la palabra de Dios escaseó. Fue así como yo me puse a buscar una noche en la palabra de Dios para tratar de encontrar una respuesta a esos grandes templos que se construyeron para honrar y alabar a Dios y que ahora no son más que museos o lugares de visita por los turistas. Y llegué a una conclusión, y la conclusión es que escaseó la palabra de Dios. Estando allá yo hice
por así decirlo, un momento de reflexión y pensé en esta iglesia, en la iglesia de la zona 14 que directamente están bajo mi cargo, y de las otras iglesias que les damos cobertura, y de los comentarios que he oído yo de mis hermanos y compañeros pastores, de cómo a veces la gente entra a la iglesia y sale, parecen marea de mar, suben y vuelven a bajar, suben y vuelven a bajar. Y ese es un fenómeno que no solo se da en nuestra comunidad latina, sino que también en Europa, en Estados Unidos y en otros países. ¿Pero por qué? ¿Por qué se da ese fenómeno? Alguien diría, mire, pastor, a mí no me interesa lo que está pasando en Europa ni en Estados Unidos, me interesa lo que pasa en Guatemala. Pero da la casualidad que el fenómeno es el mismo para todos los lugares. Y lo que realmente sucede, y esto quiero que lo oigamos, es que la gente dejó de tener palabra de Dios. La gente dejó de permanecer. ¿Cuántas personas conoce usted que inclusive lo animaron a usted a venir a los pies del Maestro, a los pies del Señor Jesucristo, y que ahora ya no están en los caminos de Dios? Y usted se preguntará, ¿qué pasó? Si tan prendido que lo veíamos en la iglesia, veíamos que era un servidor extraordinario, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que le sucedió a este hermano, a esta familia, que ahora ya no lo vemos en la casa del Señor? Y al observar esas grandes iglesias que tuvieron su periodo de avivamiento, que tuvieron su periodo de crecimiento y que ahora no son más que elefantes blancos, fue cuando vino la búsqueda de parte mía y preguntar. Y por eso este tema se llama Si permanecéis. Así se va a llamar este tema, si permanecéis. Venir a la iglesia, sentarse, oír un sermón, cualquiera lo puede hacer. La clave es permanecer. Yo usaba estas mismas citas bíblicas ayer en unos 15 años, los 15 años de la hija del pastor Jorge, y yo me hacía esta pregunta cuando estaba dando la enseñanza. ¿Podrá acaso un hijo decirle padre a su padre si no permanece en casa? ¿Qué dice usted? ¿Verdad que no se puede? Para que un hijo tenga derecho a todas las bendiciones de su padre, tiene que permanecer en casa. Pero cuando usted y yo no permanecemos en casa, sino que hemos decidido hacer nuestra voluntad y no la voluntad de nuestro Padre, nosotros no podemos llegar con autoridad y decir, todo lo que tiene mi Padre es mío. ¿Por qué? Porque para empezar, nunca estuve constantemente oyendo la palabra de mi Padre. Por lo tanto, el no estar oyendo la palabra de mi Padre no me permite tener acceso a las bendiciones de la casa de mi Padre. El pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí hay un principio que yo espero con todo mi corazón podamos entender y poner por obra. ¿Cómo le llamamos nosotros a los hijos que aunque viven con nosotros, pero que cuando usted y yo les hablamos no nos hacen caso? ¿Cómo le llamamos? ¿Perdón? No le oigo. Rebeldes. Ahora, si usted que es ser humano, igual que yo, que tenemos hijos, y a nosotros nos gusta
bendecir a nuestros hijos. ¿O no les gusta a ustedes, padres de familia, bendecir a sus hijos? Amén. Ahora imagínense cómo no le va a gustar a nuestro Padre que está en los cielos bendecirnos, pero pone dos condiciones. Una, que permanezca en su casa. Dos, que las palabras que Él habla permanezcan en usted. Estando en Europa me di cuenta que uno de los grandes problemas que esas naciones tuvieron es que aunque muchos permanecieron en los templos, las palabras de Dios no permanecieron en ellos. Por eso bien legisló Moisés acerca de ellos y dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay otro pasaje que dice: ahí donde está tu tesoro. Entonces quiere decir que el tesoro del corazón va a estar dependiendo de las palabras que permanezcan en usted. Si en usted permanecen las palabras del mundo, es el mundo el que va a permanecer en usted, aunque usted esté ahí sentadito, presentes en el cuerpo, pero ausentes en el espíritu. Por eso es que mucha gente hoy en día le pide a Dios, le ruega, le suplica, y pareciera como que Dios no oye. Inclusive mi esposa decía que usted y yo no podemos hacer un trato con Dios, de decirle: yo te doy esto, yo te doy aquí, yo te doy allá, y quiero que me des A, B, C, D, F. No funciona así, porque usted y yo no podemos sobornar a Dios. Para empezar, si usted quiere honrar a Dios, usted tiene que cumplir lo que Dios dice, y eso no está sujeto a discusión. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, viendo todos estos lugares que visitamos, me di cuenta de algo y me hice la pregunta: ¿qué fue lo que sucedió acá? Porque para haber hecho estos enormes templos tuvieron que haber pensado en miles de personas, y ahora están vacíos. ¿Qué pasó? ¿Será que el templo no era bueno? No, buenísimo, extraordinario. Todavía yo al ver esas estructuras me quedé impávido, porque no usaron hierro, solo usaron piedra y cal. El cemento ni lo conocían. Mas sin embargo, esos templos quedaron vacíos. ¿Por qué? ¿A qué se debió? Cuando regresé a mi hotel, me puse a meditar y encontré que había un único vínculo que unía a todas las iglesias que visitamos y a todos los lugares donde estuvimos. Y es que, llegado el tiempo, la gente no permaneció fiel y se empezó a alejar. El mundo que los rodeaba empezó a permear sus corazones. Entonces su corazón ya no estaba en la iglesia, su corazón ya no estaba en Cristo Jesús, su corazón estaba en el medio que lo envolvía. Y es curioso, pero eso mismo nos está aconteciendo hoy en nuestra bella Guatemala. Estamos construyendo templos grandes y hermosos. La gente llega por un tiempo, después algo sucede. Pareciera ser que nuestro corazón cambia constantemente. Lo curioso es que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Por qué esos templos no continuaron llenándose? ¿Por qué el evangelio no siguió fluyendo y creciendo en Europa? ¿Qué fue lo que pasó? Llegaron a un punto tal de prosperidad
y oiga, de prosperidad y de abundancia, que en su corazón dijeron: ya no necesitamos a Dios. Ya sabemos cómo hacer riquezas, ya sabemos cómo hacer construcciones, ya sabemos cómo hacer la guerra, no necesitamos a Dios. Y hoy por hoy, usted se da cuenta que todos esos países hay muerte, hay desolación, y ocurren tantas cosas, tantos pecados, que ni siquiera voy a nombrarlos. Nosotros, como países, entre comillas, del tercer o cuarto mundo, tenemos que aprender de lo que le sucedieron a ellos y no olvidarnos de dónde nos sacó Dios. Yo cada cierto tiempo regular recuerdo de dónde Dios me sacó y qué sería de mí si Él no me hubiera alcanzado. Porque el traer a memoria quién era yo y qué me hubiera pasado si yo no busco los caminos de Dios, si Él no me atrae a su presencia, es muy probable que yo no estaría parado esta mañana aquí. Muchos parientes míos que deberían de andar en promedio en mi edad ya están enterrados. Y no porque no tuvieran tiempo de vida, sino porque ellos no eligieron el camino de la verdad y el camino de la justicia. Es muy probable que mi historia sea muy parecida a tu historia. Por eso vale la pena que de vez en cuando tengamos una oración de gratitud. Una oración de recordarnos y de traer a memoria las misericordias que Él tuvo para cambiarnos, para darnos un aliento más de vida. Pero no esperar que sea hasta el último momento, como hace la mayoría cuando le dice: Señor, si tú me sanas, si tú me libras de esta, yo juro, prometo. Claro, cuando la muerte está en acecho a tu vida, cuando la muerte o la enfermedad está en acecho a tu cuerpo, tú y yo vamos a prometer lo que sea por tal de salir de esa situación. Pero ¿por qué no le prometemos cuando todo va bien? ¿Por qué no le prometemos cuando tenemos salud? ¿Por qué no le prometemos cuando somos prósperos? ¿Por qué tenemos que esperar a que venga la escasez, a que venga la enfermedad, para que usted y yo reaccionemos? Si permanecéis en mí, no dice que permanezca en usted, no dice que permanezca en el mundo, dice: permanecéis en mí. Y mis palabras, no las del mundo, no las de los hombres, sino sus palabras. Quiere decir que Dios, en este pasaje y en el próximo, que voy a leer a continuación, espera que usted y yo rindamos frutos, y frutos abundantes. Pero esos frutos no se van a manifestar a menos de que usted permanezca en su casa
y en sus palabras. Es mentira, mi hermano, no nos vamos a engañar. Mire lo que dice Juan 15, 16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Aquí el Señor agrega de que si usted permanece en su casa, si usted permanece en su palabra, Él quiere ver fruto. Ayer, con respecto a este pasaje, yo ponía de ejemplo unos arbolitos que estaban sembrados en el jardín de la casa del hermano Jorge. Y yo le pregunté a los que estaban ahí: hermanos, ¿quién escogió estos árboles? ¿Los escogió el pastor Jorge para venirlos a sembrar a su jardín? ¿O será que los árboles escogieron la casa del hermano Jorge, se salieron del vivero y dijeron: queremos ir a la casa de Jorge y nos queremos sembrar ahí y dar fruto? A ver, usted que tiene árboles en su casa, ¿quién escogió esos árboles de su casa? A ver, ayúdeme. ¿Perdón? Uno mismo, usted. Entonces, se da cuenta que el Señor dice que no fue usted el que buscó la iglesia, fue Dios el que lo eligió. Pero el estado de permanecer, eso sí le toca a usted, eso sí me toca a mí. Pero no vamos a permanecer en la iglesia o el cuerpo de Cristo si usted y yo no permanecemos en su palabra. Yo me recuerdo que habían unos árboles ahí, y en esos árboles había uno de granada, había un níspero y había un mango y parece que unas mandarinas. Y yo pregunté: ¿cuántos árboles pudieron haber habido en el vivero? ¿Y por qué no se vinieron todos? ¿Por qué solo unos cuantos? Y le pregunté a los hermanos que estaban ahí, les dije: qué raro, yo no puedo ver a un mango platicando con un almendro, con un manzano, con un limonario y decirle: mira vos, fíjate que yo siento que tengo que irme a sembrar a la casa del pastor Jorge, tocar el timbre, sale la hermana Elsa y dice: ¿y quién es? Y dice: soy yo, el árbol de mangos que he decidido venirme a sembrar a su jardín. Eso nunca lo va a ver usted, porque no puede ser. Pero sí puede ver al hermano Jorge, a la hermana Elsa, una tarde yendo al vivero, y entre todos los árboles escoger los árboles que ahora están sembrados en su casa. Eso sí sucede. ¿Aló? Yo, si usted me presta la imaginación, me puedo imaginar a 15 o 20 árboles de mango, todos apiñaditos y diciendo: yo, lléveme a mí, por favor, ya me cansé de estar en el vivero, yo quiero ir a su casa. Dije: si me presta la imaginación. Pero Jorge y la hermana Elsa vieron el árbol que más les gustó y se lo llevaron a casa y lo plantaron en su casa. Pero aquí viene lo bueno. Pasado un tiempo, si ese árbol de mango, de granado, de nísperos, no da fruto, ¿qué cree usted que va a hacer Jorge con ese árbol? A ver, ¿lo va a qué? Lo va a cortar. ¿Por qué?
porque Él como dueño de casa, como dueño de la tierra, espera fruto del árbol que sembró en su jardín, ¿correcto? Ok. Ahora regresemos a la iglesia. El versículo 7 dice: si mis palabras permanecen en vosotros, pedid. Dios te escogió dentro de miles de personas que pudieran estar aquí sentadas hoy. Millones tal vez. Pero encontró algo en ti, vio algo en ti que a Dios le llamó la atención.